Génesis, capítulo 6, versículo 1 y 2. Texto hebreo. Vamos a leerlo lento. Y aconteció, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Pausa. Si esto te suena raro, es porque nadie te lo leyó nunca. Hoy sí. Bienvenidos a un mundo desconocido 360. Hoy vamos a leer el pasaje que tu pastor saltó, el que tu cura no explicó, el que tu rabino prefirió no profundizar. Vamos a ver el libro que Pedro citó, que Judas citó por nombre, que apareció 11 veces en una cueva del Mar Muerto. Y vamos a entender por qué la iglesia tuvo miedo de este texto durante 1700 años. No vinimos a sacudirte la fe. Vinimos a devolverte algo que era tuyo desde el principio. Vamos a Monte Hermón. Vamos a Qumran 1947. Vamos al Yom Kippur, el día más sagrado de los judíos. Vas a entender por qué el sumo sacerdote mandaba un macho cabrío al desierto, y por qué la suerte se echaba para alguien que se llamaba Azazel. Y al final, vas a entender por qué el diluvio no fue lo que te enseñaron de chico. Si te interesa esto, suscríbete, activa la campanita y comenta abajo, ¿alguna vez tu pastor o tu cura te leyó Génesis 6, versículo 1 al 4, completo? ¿Sí o no? Te leo a todos. Empezamos. Hay 3 formas tradicionales de leer Génesis 6, 1 al 4. Te las cuento las 3. La primera, la más popular en iglesias evangélicas, dice que los hijos de Dios eran los descendientes piadosos de Set, y las hijas de los hombres eran las descendientes corruptas de Caín. Cuando los hijos de Set tomaron mujeres de la línea de Caín, contaminaron la línea pura. Y por eso Dios tuvo que mandar el diluvio. Esta interpretación es relativamente nueva. La popularizó Agustín de Hipona en el siglo IV de nuestra era. Es coherente. Es prudente. Y es, probablemente, falsa. La segunda, la rabínica medieval, dice que los hijos de Dios eran reyes y nobles humanos, divinizados por sus pueblos. Tomaban concubinas a la fuerza. Engendraron hijos despóticos llamados Nefilim. Es la lectura de Maimónides en el siglo XII. Sólida. Conservadora. Y, probablemente, también falsa. La tercera. La más antigua. La que sostienen el libro de Enoc, los traductores de la Septuaginta en el siglo III a.C., los autores del Nuevo Testamento y los primeros padres de la Iglesia hasta Tertuliano. Esta lectura dice que los hijos de Dios eran ángeles, seres divinos, que descendieron y se mezclaron con humanas. 3 lecturas. Pero solo una sostiene el peso del texto. Porque la lectura angélica es la que el texto realmente exige. Argumento 1. La frase exacta, Meya Elohim en hebreo, significa hijos de los dioses o hijos divinos. Aparece otras 3 veces en el Antiguo Testamento. En Job 1, versículo 6. En Job 2, versículo 1. Y en Job 38, versículo 7. En las 3 aparece refiriéndose explícitamente a seres celestiales. Ángeles. No humanos. Argumento 2. La traducción Septuaginta, hecha por 70 sabios judíos en Alejandría, en el siglo III a.C., 200 años antes de Cristo. Estos rabinos griegos traducen Bneya Elohim como Hoy Angeloi Tou Teo, los ángeles de Dios. Sin metáfora. Literal. Argumento 3. La palabra Nefilim en hebreo viene del verbo nafal, que significa caer. No los descendientes de Set. Los caídos. Los que cayeron del cielo a la tierra.
Argumento 4. Y este es el contundente. Pedro lo escribió. Judas lo escribió. Pablo lo dio por sentado. Los primeros cristianos no estaban interpretando metáforas. Estaban registrando una tradición que ya tenía siglos. Pero si la respuesta era tan obvia, ¿por qué la borraron? La respuesta está en una cueva del Mar Muerto. 30 segundos. Comenta tu respuesta abajo. La respuesta solo te la voy a confirmar al final del video. Invierno de 1946. Frontera Cisjordania, Jordania. Un pastor beduino. Joven. Adolescente. Se llama Mohammed Etib. De la tribu de los Tamire. Está buscando una cabra perdida. Una cabra. Solo una. La sigue por las colinas de roca caliza a 1 kilómetro de la costa noroeste del Mar Muerto. Llega a un acantilado lleno de cuevas. Para asustar a la cabra y que salga, agarra una piedra. La tira para adentro de una de las cuevas. Y escucha vidrio rompiéndose. Eso no debería sonar así. En el desierto. En medio de la nada. Una cueva. Y vidrio rompiéndose. Mohammed entra. Encuentra 7 tinajas de cerámica. Adentro, manuscritos enrollados, envueltos en lino, perfectamente conservados por el clima seco. Tienen 2000 años. El descubrimiento se filtra a un anticuario sirio en Belén que se llama Khalil Iskander Sain, conocido como Kando. Kando los compra a precio de pan. 3 meses después, los vende a la iglesia siríaca y a la Universidad Hebrea por miles de veces ese precio. Y empieza una expedición arqueológica que va a durar 10 años. Entre 1947 y 1956, los arqueólogos exploran 11 cuevas. Sacan 900 manuscritos. Es la biblioteca de los esenios, una secta judía que vivió ahí entre el siglo II a.C. y el año 70 de nuestra era. Y entre esos 900 manuscritos, hay 7 en arameo, que cambian todo. Se llaman 4Q201, 4Q202, hasta 4Q212. Son fragmentos del libro de Enoc. 11 copias en total, contando combinaciones. Más copias del libro de Enoc que del libro de Esdras. Más que del libro de Crónicas. Para entendernos, si los esenios judíos hubieran tenido acceso a Netflix, el libro de Enoc habría estado en su top 10. Y la Biblia que tú compraste en la librería católica o evangélica no lo tiene. ¿Por qué? El libro de Enoc no es un libro. Son 5. 5 libros distintos, atribuidos al patriarca Enoc, el séptimo desde Adán. El que según Génesis 5, versículo 24, caminó con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Sin morir. Sin tumba. Sin huesos. Los 5 libros son, el libro de los vigilantes. El libro de las parábolas. El libro astronómico. El libro de los sueños. Y la epístola de Enoc. El primero, el libro de los vigilantes, capítulos 1 al 36, fue compuesto entre el año 300 y el 200 a.C. 200 años antes de Cristo. 1500 años antes de Maimónides. 17 siglos antes de la Reforma. Tertuliano, padre de la Iglesia del siglo II al III, defendió a Enoc como autoridad inspirada. Dijo, cita textual, rechazado por algunos porque no fue admitido en el canon judío, igual que muchos otros documentos. Pero podemos suponer que estos hombres no pensaban que un libro publicado antes del diluvio podía sobrevivir a la catástrofe del diluvio. Tertuliano no tenía dudas. Enoc era genuino. Pero en el año 367 después de Cristo, Atanasio de Alejandría, patriarca de la Iglesia copta, escribe la Carta Festiva 39. Define el canon del Nuevo Testamento. 27 libros. Y lista los apócrifos a evitar.
Enoc, fuera. 30 años después, el Sínodo de Cartago en el 397 sella el canon de la Iglesia Latina. Sin Enoc. Definitivo. Pero, una iglesia africana. Pequeña. Lejana. Periférica. La Iglesia Ortodoxa Etíope Teguaedo no aceptó la decisión. Su Biblia tiene 81 libros. La protestante tiene 66. La católica 73. La etíope tiene Enoc completo. Lo llaman Maafaj Enoc en idioma ge'ez. Lo conservaron durante 1400 años en monasterios del lago Tana, en Aksum, en Gondar. Lo copiaron a mano una y otra vez, mientras Europa lo perdía. Hasta que en 1773, un escocés sale del altiplano etíope con 3 manuscritos del libro perdido y le devuelve a Europa lo que había olvidado. Volvamos al texto. Libro de los Vigilantes. Capítulo 6. Verso 1 al 6. Cita textual. Aconteció que cuando los hijos de los hombres se hubieron multiplicado, en aquellos días les nacieron hijas hermosas y agraciadas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron, las desearon, y se dijeron unos a otros: vengan, escojamos para nosotros mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Y les dijo Semiasa, que era su jefe: temo que ustedes no quieran ejecutar este plan, y que solo yo tenga que pagar el castigo de un gran pecado. Pero todos respondieron y dijeron: hagamos juramento todos, y obliguémonos mutuamente bajo anatemas a no abandonar este plan, sino llevarlo a cabo. Continúa. Entonces todos juraron juntos y se obligaron mutuamente bajo anatemas. Y eran 200 los que descendieron en los días de Yared sobre la cima del monte Hermón. Y le llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían obligado mutuamente bajo anatemas. 200. No es un número simbólico. No es muchos. No es una multitud. Es 200. El texto lo dice exacto. Y el monte Hermón existe. Está ahí. 2814 metros de altura. Cubierto de nieve casi todo el año. Frontera entre Israel, Líbano y Siria. En la cumbre, los arqueólogos encontraron restos de templos cananeos antiguos. Restos del culto a Baal Hermón. Es un sitio sagrado desde el bronce temprano. Y el nombre, Hermón, en hebreo viene de la raíz cherem, que significa consagrado por juramento, dedicado mediante anatema. Te lo digo claro. El nombre del monte, literalmente, significa el monte del pacto consagrado. La etimología confirma el relato. La geografía confirma el relato. Los manuscritos de Qumran, 2000 años antes que tu Biblia, confirman el relato. Pero acá viene la pregunta que te estás haciendo: ¿quiénes eran exactamente los 200? El libro de Enoc. Capítulo 6, verso 7. Lista a los 20 líderes de los 200. Te leo solo los más importantes. Semiasa, el jefe. Su nombre en hebreo significa el nombre avisto. Tal vez el que contempló el nombre divino. Artekov, el que conoce las raíces de la tierra. Ramael, trueno de Dios. Cocabel, estrella de Dios. Va a enseñar las constelaciones. Baraquiel, relámpago de Dios. Va a enseñar la astrología. Daniel. Sí, ese mismo nombre del profeta. En hebreo significa Dios juzga. Pero acá es un vigilante caído. Y entre todos, el segundo en jerarquía. El que va a quedar en la memoria. Su nombre, Asael. O su variante más conocida, Azazel. Si te suena, es porque 400 años después, en el ritual más sagrado del judaísmo, Yom Kippur,
El día del perdón. El sumo sacerdote del templo de Jerusalén echaba suerte sobre 2 machos cabríos. Una suerte para Yahvé y otra suerte para Azazel. Levítico, capítulo 16, versos 8 al 10. Texto canónico. Está en tu Biblia. 30 segundos. Comenta abajo, ¿qué te pareció más raro hasta ahora? Te leo a todos. Capítulo 8 del libro de Enoc. Verso 1 al 2. Cita textual. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos, corazas. Les enseñó a ver lo que está detrás de ellos. Los metales y el arte de trabajarlos. Brazaletes. Adornos. El arte de pintarse el rostro. El embellecimiento de las cejas. Las piedras preciosas más valiosas. Y todo tipo de tintes. Y hubo gran impiedad sobre la tierra. Y los hombres se perdieron. Y todos sus caminos se corrompieron. Pausa. Lo que Azazel enseñó es lo que llamamos progreso. Pensalo despacio. Metalurgia. Espadas, escudos, corazas, joyería de bronce y oro. ¿Sabes cuándo arranca arqueológicamente la edad del bronce en el cercano oriente? 3300 a.C. ¿Sabes cuándo arranca la cosmética egipcia? 3000 a.C. ¿Sabes cuándo arranca la astrología babilónica documentada? 1700 a.C. El relato de Enoc, cuando lista las enseñanzas prohibidas, está enumerando, punto por punto, las tecnologías que permitieron la civilización urbana del bronce. Y según Enoc, esas tecnologías no las inventaron los humanos. Se las enseñaron seres divinos rebeldes. Y por eso Dios castigó. ¿Te suena familiar? Si lo pensás 2 segundos. Es el mito de Prometeo. Hesíodo, siglo 8 a.C. Prometeo, un titán, roba el fuego de los dioses. Se lo da a los humanos. Castigo. Encadenado en el Cáucaso. Un águila le devora el hígado eternamente. Conexión literaria entre Hesíodo y Enoc. Sí. Probablemente. Por intercambio cultural helenístico. Pero también. Conexión arquetípica más profunda. Algo en la conciencia humana antigua dijo. El conocimiento técnico es robo divino. Y va a costar. Y Azazel no estaba solo. El capítulo 8 continúa. Verso 3. Reparto de las ciencias prohibidas entre los vigilantes. Semías enseñó encantamientos. Y la cosecha de raíces para hechicería. Hermoni enseñó hechicería avanzada. Es decir, magia con efecto. No magia decorativa. Baraquiel enseñó astrología. Cocabel los signos de las estrellas. Es decir, cómo predecir destinos a partir de cuando naces. Ezequiel los signos de las nubes. Sariel el curso de la luna. Y la lista sigue. Cada vigilante. Una ciencia. Cada ciencia. Prohibida. Si juntas todas. Tenés. Casi exactamente. La currícula de los magos babilónicos. De los sacerdotes egipcios. De los videntes etruscos. Todas las ciencias ocultas del mundo antiguo. Que después la fe abrahámica condenó. ¿Por qué las condenaba? Porque según el libro de Enoc, su origen no era humano. Era angélico. Caído. 1947. Cueva 4. Qumran. Encontraron también 6 manuscritos del libro de los gigantes, que es la continuación. Cuenta los nombres propios de los hijos de los vigilantes. Nombres de los Nefilim. Uno de ellos se llamaba Gilgames. Sí. Ese mismo. El héroe del poema épico babilónico. El mismo que buscaba la inmortalidad.
el mismo que derrotó a Umbaba en el bosque de cedros. Para los esenios de Cundán, Gilgamesh era un nefilim, hijo de vigilante. Sentate con eso por un segundo. Génesis 6, versículo 4. Texto canónico. Está en tu Biblia. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después. Que cuando se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad. Fueron varones de renombre. Nefilim. Giborim. Anakim. Rephaim. Distintos nombres en distintos pasajes. Mismo arquetipo. Gigantes. Híbridos. Hijos de la mezcla. Libro de Enoc, capítulo 7, versos 2 al 5. Te lo leo. Atención. Y ellas concibieron de ellos. Y dieron a luz grandes gigantes, cuya altura era de 3000 codos. Estos consumieron todo el trabajo de los hombres, hasta que los hombres ya no pudieron sostenerlos. Y los gigantes se volvieron contra los hombres, para devorarlos. Y comenzaron a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles, los peces, y a devorarse mutuamente la carne, y beber la sangre. Entonces la tierra reclamó justicia contra los criminales. Pausa. Los gigantes, hijos de los vigilantes, se comían a los humanos. Después se comían a los animales. Después se comían entre ellos. 3000 codos de altura es claramente simbólico. 1400 metros. Eso no existe biológicamente. El número marca enormidad. Lo que importa es: comieron todo. Devoraron toda la creación. Eran un cáncer cósmico. Un linaje fuera de control. Y Dios, según el texto, dio. Y dijo basta. 30 segundos. Y mientras tanto, pensá, si vos fueras Dios, ¿qué hacías? Libro de Enoc, capítulo 10. Dios no actúa solo. Manda a 4 arcángeles, cada uno con una misión específica. A Uriel le manda avisar a Noé, porque va a venir un diluvio, y Noé tiene que prepararse. A Rafael, el que cura, le manda atar a Azazel, en un pozo del desierto de Dudael, cubrirlo con piedras afiladas, mantenerlo en oscuridad eterna, hasta el día del juicio final. A Gabriel, el mensajero, le manda destruir a los nefilim entre sí, que se peleen, que se maten, que se acabe el linaje contaminado. A Miguel, el comandante, le manda atar a Semiasa y a los demás vigilantes, en valles oscuros, bajo la tierra, hasta el día del juicio. Lo importante: la operación divina contra los vigilantes precede al diluvio. El diluvio es la fase 2. Limpiar la tierra de la mezcla biológica. La fase 1 fue encarcelar a los responsables. Si esto te suena a mitología pagana, espera, porque 200 años después, Pedro lo va a escribir. Roma. Aproximadamente año 64 de nuestra era. Pedro está escribiendo su segunda carta. Sabe que Nerón lo va a ejecutar pronto. Está dejando su testamento espiritual. Capítulo 2. Versículo 4. Cita textual. Traducido del griego original. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó en cadenas de oscuridad, para ser reservados para el juicio. Tártaro. En griego se escribe con tau, alfa, rho, tau, alfa, rho, omicron, sigma. Tártaros. Pedro era judío. Hablaba arameo y hebreo.
Tenía formación en las escrituras hebreas. El Antiguo Testamento. Cuando un judío ortodoxo del primer siglo quería decir el inframundo, tenía dos palabras hebreas a mano: Seol o Abadón. Pedro no eligió ninguna de las dos. Eligió Tártaro. Tártaro es la palabra griega. Hesíodo, siglo 8 a.C., la definió en su Teogonía. Cita textual. Verso 717, tan lejos bajo la tierra como el cielo está sobre la tierra. Así de lejos está la tierra del Tártaro brumoso, donde están encerrados los titanes. Los titanes. Los hijos rebeldes de Urano y Gea. Cronos, Prometeo, Atlas. Los que se rebelaron contra Zeus. Y fueron encadenados en el inframundo más profundo. Cuando Pedro elige Tártaro para describir la prisión de los ángeles que pecaron, Pedro está haciendo una conexión deliberada, consciente, pública. Pedro está diciendo: los titanes que castigaba Zeus y los vigilantes que castigó Dios son la misma historia. Esto no lo digo yo. Lo dice el griego original. Lo confirma Bob Kahn en el Word Biblical Commentary, página 248. Lo confirma Iser en Reversing Herman, capítulo 4. Pero todavía hay más. Carta de Judas. Hermano de Jacobo. Posiblemente hermano de Jesús. Año 65 aproximadamente. 25 versículos en total. La carta más corta del Nuevo Testamento. Versículo 6. Cita textual. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad original, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Si no conociste el libro de Enoc, este verso es enigmático. Si conoces el libro de Enoc, este verso es un resumen. Capítulo 10. De lo que Miguel le hizo a Semyaza. Pero ahí no termina. Versículo 14 y 15. Cita textual. Atención. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas miríadas, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras de impiedad, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Te das cuenta de lo que Judas acaba de hacer? Citó a Enoc por nombre. Y la cita no es genérica. No es como dijo Enoc en algún lugar. Es textual. Palabra por palabra. Es una cita exacta del libro de Enoc capítulo 1, verso 9. Es el único caso en todo el Nuevo Testamento donde un autor canónico cita un libro pseudoepigráfico por su nombre. Judas no veía a Enoc como folclore. Lo veía como autoridad. Lo citaba como cita Pablo a Isaías. Y Judas está en tu Biblia. Pero hay todavía un cuarto autor. Primera carta de Pedro. Capítulo 3. Versículo 18 al 20. Cita textual. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Cristo, después de muerto, antes de resucitar, bajó y predicó a los espíritus encarcelados, que desobedecieron. En los días de Noé, ¿quiénes son esos espíritus encarcelados de los días de Noé?
Pregunta retórica. Pero importante. Porque 3 opciones. Opción 1. Los humanos pecadores que se ahogaron en el diluvio. Pero no encaja. Los humanos en el judaísmo del primer siglo no estaban encarcelados. Estaban en Seol. Estado de espera neutral. No prisión. Opción 2. Demonios genéricos. Pero no encaja tampoco. Pedro especifica a los que desobedecieron en los días de Noé. Eso restringe. Opción 3. Los vigilantes. Encajan perfectamente. Los del capítulo 6 del libro de Enoc. Los que están encarcelados en valles oscuros desde el diluvio. Los que esperan el juicio final. Eiser, en Reversing Herman, capítulo 5, lo explica con detalle. La lectura más coherente, la única que respeta el griego original, es: los vigilantes. Cristo. En el día sábado, entre la cruz y la resurrección, bajó al Tártaro y le habló. ¿A los 200 para condenarlos? No. El verbo griego es ekrixen. Proclamar. Anunciar. Una buena nueva. ¿Cuál buena nueva? Que el plan que ellos creyeron haber arruinado, el de un humano que caminaría con Dios, iba a cumplirse igual. A pesar de todo. A pesar de Hermón. A pesar de los Nefilim. A pesar del diluvio. A pesar de los siglos. Que el plan original era irrevocable. Y los vigilantes, que lo habían intentado destruir, iban a tener que escucharlo. 30 segundos. Y entre tanto, una pregunta. Si Pedro y Judas conocían a Enoc, y Cristo le habló a los vigilantes, tu pastor o tu cura, ¿por qué nunca te lo enseñó? Vamos a la conexión más perturbadora del rompecabezas. Yom Kippur. El día más sagrado del judaísmo. El día del perdón. Levítico, capítulo 16. Versículo 8. Texto hebreo. Y echará a Aarón suerte sobre los 2 machos cabríos. Una suerte para Yahvé. Y otra suerte para Azazel. El sacerdote echaba 2 suertes. Si una salía para Yahvé, ese cabrío se sacrificaba en el altar. Si la otra salía para Azazel, ese cabrío se cargaba con todos los pecados del pueblo de Israel. Y se mandaba al desierto. Vivo. ¿Para qué Azazel se los lleve? ¿A quién es Azazel? Levítico no lo explica. El texto asume que el lector ya lo sabe. ¿Cómo lo sabe el lector? Porque el libro de Enoc lo cuenta. Y los rabinos, que excluyeron a Enoc del canon, tampoco te van a contar el detalle pequeño. Talmud. Tratado Yoma. Página 67b. Cita textual de los rabinos. Enseñaron en la escuela de Rabí Ismael. Azazel es así llamado porque espía las acciones de Usa y Asael. Usa y Asael son los nombres alternativos de Semiasa y Azazel en la tradición rabínica. Los rabinos lo sabían. Y mientras Israel construía su rito de Yom Kippur, otras civilizaciones contaban la misma historia, con otros nombres. Hesiodo. Grecia. Siglo 8 a.C. Los titanes encadenados en el Tártaro. Prometeo robando el fuego. Castigado eternamente. Persia. Avesta. Siglo 6 a.C. Los Daevas. Dioses caídos. Demonios. Encerrados, esperando el juicio final. India. Vedas. 1500 a.C. Los Asuras. Hermanos divinos de los Devas. Expulsados al Patala. El inframundo. Mesopotamia. Veroso. Siglo 3 a.C. Los Abcayo. 7 sabios prediluvianos. Mitad pez, mitad humano.
que enseñaron las artes de la civilización a los humanos. Y después del diluvio, engendraron reyes de linaje mixto. China. Sima Qian. Siglo II a.C. Chiyou. Líder con cuerpo humano y cabeza de bronce. Cuernos de toro. Le enseñó al pueblo Juli a fabricar armas de metal. Fue derrotado y ejecutado por el emperador amarillo. 200 seres divinos. Rebeldes. Castigados. Por enseñarle progreso a la humanidad. La misma historia. En 10 idiomas. 200 años antes y 1000 años después. Misma estructura. Mismo final, mito universal arquetípico de la psique humana, o memoria histórica difundida desde una fuente común. Los académicos discuten. Pero el patrón está. Inequívoco. Imposible de negar. Volvamos al Génesis. Pero ahora con todos los datos. Génesis 6. Versículos 5 al 7. Texto canónico. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahvé: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Lectura tradicional. La maldad humana fue tan grande que Dios decidió borrar la humanidad, salvo Noé y su familia. Pero, justo antes, en los versos 1 al 4, Génesis ya nos dijo quienes habían contaminado a la humanidad: los vigilantes, los nefilim, la sangre mezclada, la línea humana corrompida con material no humano. Libro de Enoc. Capítulo 10. Versículo 9. Cita textual. Lo que Dios le dice al arcángel Gabriel. Y a Gabriel le dijo: procede contra los bastardos y contra los hijos del adulterio, y destruye a los hijos de los vigilantes de entre los hombres, y haz que mueran. Mándalos los unos contra los otros, para que perezcan en mutua aniquilación, porque la longitud de su vida no será de paz. Texto explícito. El diluvio no fue un castigo contra el ser humano que Dios había creado a su imagen. El diluvio fue una operación de limpieza biológica para destruir el linaje contaminado de los Nefilim y dejar en pie solo a Noé y a su familia, que genealogía era pura. Génesis 6:9. Texto canónico. Cita textual. Noé, hombre justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, perfecto en sus generaciones. En hebreo tamim vidorotav. Tamim es la palabra técnica, la que se usa para los animales aptos para sacrificio. Sin defecto físico, sin mezcla, genealógicamente puro. El diluvio fue para limpiar el ADN humano. Pausa. Si te dolió eso, si te incomodó, si te cambió la cara, es porque acabas de entender algo que estaba ahí desde el principio, pero nadie te lo había dicho. Y nos queda la pregunta de fondo. Si Azazel enseñó la metalurgia, y eso fue pecado, entonces, el progreso humano es pecado. Si Prometeo robó el fuego, entonces, la cultura humana es robo. Si los Apcayu trajeron las artes, entonces, la civilización es contaminación divina. Pensado. Tu celular, tu auto, tu medicina, tu poesía, tu música, tu astronomía. Si toda la herramienta humana viene de Azazel y compañía, entonces,
Toda la herramienta humana está manchada. Esa pregunta atraviesa todas las mitologías antiguas. Y la respuesta cambió según la cultura. Para los griegos clásicos, Prometeo era trágico, pero también heroico, porque al final, el humano se quedó con el fuego, aunque le costara al titán. Para el zoroastrismo, las cosas no se discuten. Lo que viene del lado oscuro es malo. Punto. Para el judaísmo del segundo templo, que escribió Enoc, la respuesta era: el conocimiento humano es robo, es pecado original, es la razón del diluvio, y la razón por la que el mundo está roto. Para el judaísmo rabínico posterior, la respuesta cambió. Excluyeron Enoc. Reinterpretaron Génesis 6. La historia de los vigilantes pasó a ser una metáfora, un cuento didáctico, no literal. Para el cristianismo medieval, la respuesta fue: Dios diseñó al humano para investigar. La ciencia es legítima. Bonaventura, Aquino, Galileo. Cada uno empujó esa frontera. Pero el texto original no zanjaba. Y vos, hoy, con un celular en la mano, con tu auto en la cochera, con tu hijo estudiando ingeniería, tenés que decidir de qué lado estás: ¿es regalo o es robo? Tu posición frente a esa pregunta define tu relación con la civilización entera. Saber esto no destruye la fe, la obliga a pensarse. De nuevo, lo que vimos hoy no fue para sacudirte. La iglesia que excluyó a Enoc en el siglo IV no era mala. Tenía miedo. Tenía miedo de que la gente leyera Enoc fuera de contexto y se perdiera, y abrazara especulaciones gnósticas, y se alejara del Cristo histórico. La precaución tenía sentido en el siglo IV, pero hoy, con Qumran abierto, con Pedro y Judas leídos en su contexto, con la iglesia etíope al lado mostrándonos el texto completo, podemos volver a leer Enoc sin perdernos. Y lo único que pasa cuando lo leemos es que entendemos mejor el Génesis. Eso es todo. Eso es todo. Vos hoy entendiste por qué Pedro escribió Tártaro, por qué Judas citó a Enoc, por qué el Yom Kippur tiene a Azazel, por qué los titanes griegos y los daevas persas y los asuras hindúes cuentan lo mismo en distintos idiomas. ¿Por qué el diluvio limpió un linaje contaminado? No castigó a la humanidad pura. No te enseñaron esto, pero ahora lo sabes. Comenta abajo. Pregunta del día: ¿te enseñaron lo de los vigilantes? ¿O tuviste que descubrirlo solo? Sí me enseñaron. O nunca lo escuché. Te leo a todos. Y si esto te abrió la cabeza, suscríbete. Activa la campanita. Deja un like. Compartí con alguien que necesite escucharlo. Una nueva pieza del rompecabezas. Cada sábado, a la 1 de la tarde, hora argentina. Soy Un Mundo Desconocido 360. Hasta la próxima. Pero antes de irme, una última cosa. El diluvio terminó. El arca tocó tierra. Noé bajó. Plantó una viña. La humanidad volvió a empezar. Pero Génesis 6:4 lo había advertido. Texto canónico. Cita textual. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también, después, porque 1000 años más tarde, en las colinas de Hebrón,
Cuando los espías de Moisés volvieron, reportaron: vimos a los hijos de Anak, hijos de los gigantes, y éramos nosotros como langostas a sus ojos. Y en Basán reinaba un hombre llamado Ag. Su cama, según Deuteronomio capítulo 3, medía 9 codos de largo, 4 metros. Y 1500 años después del diluvio, en el valle de Ela, un pastorcito adolescente, con una honda y 5 piedras, enfrentó a un hombre de casi 3 metros de altura, cuyo nombre era Goliat, y cuyo apellido, Refaim. Los vigilantes fueron atados. Los Nefilim fueron destruidos. El diluvio limpió la mezcla. Pero la sangre no se va con agua. Próximo sábado. Acá. En un mundo desconocido 360. EP 014. Gigantes post-diluvio. ¿Cómo volvieron? ¿Y por qué? Hasta entonces.